A ver, cuando escuchamos la palabra productividad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente la imagen de alguien trabajando sin parar, sumando horas y horas. Pero, ¿y si la verdadera productividad fuera justo lo contrario? No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de forma más inteligente. Hoy vamos a desarmar este concepto para entender qué es realmente y por qué es tan importante para todos. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? La idea de que más horas es igual a más resultados está súper arraigada. Pero, como vamos a ver, la realidad nos cuenta una historia completamente diferente. Este es quizás el primer gran mito que tenemos que derribar. Bien, para poder avanzar, tenemos que partir de una base común. Así que empecemos por lo más fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de productividad? Ahí la tenemos. Suena un poco técnico, pero la idea es bastante simple. La productividad es, en el fondo, una medida de eficiencia. Nos dice qué tan bien estamos usando nuestros recursos, ya sea tiempo, dinero, materiales, lo que sea, para conseguir un resultado. No se trata solo de cuánto producimos, sino de cuánto nos costó producirlo. Y esto nos lleva a dos caminos principales para mejorarla. Piénselo. O bien logramos producir más usando los mismos recursos de siempre. O bien, producimos lo mismo de siempre, pero logramos hacerlo usando menos recursos. En ambos casos, la eficiencia sube. La clave del juego es optimizar esa relación. Perfecto. Ahora, hay una regla de oro que dice que no se puede mejorar lo que no se mide. Así que, ¿cómo medimos la productividad? Y les adelanto que es mucho más que simplemente contar las horas que pasamos en la silla. Bueno, aquí tenemos las dos métricas principales. Por un lado, la más conocida, la productividad laboral, que es básicamente cuánto se produce por cada hora de trabajo. Pero hay otra mucho más completa, la productividad total de los factores, o PTF. Esta nos da una visión panorámica, porque no solo mide el trabajo, sino que también incluye el capital, la tecnología, la eficiencia de todo el sistema. Y aquí entra un concepto fascinante, la productividad marginal. Imaginen esto. ¿Qué pasa si añadimos un solo trabajador más a una fábrica? O si estudiamos una hora extra para un examen. La productividad marginal nos dice exactamente cuánto valor adicional generamos con ese pequeño esfuerzo extra. Es un concepto clave para entender los límites del crecimiento. Y ese concepto nos lleva directamente a una ley fundamental en economía, la ley de los rendimientos decrecientes. Esto es importantísimo porque nos demuestra que meter más y más recursos, como horas de trabajo, no es una solución infinita. Llega un punto en que cada hora extra que añadimos nos da un poquito menos de resultado que el anterior, hasta que el beneficio es casi nulo. Ok, suficiente teoría. Vamos a la práctica. Metámonos en la sala de máquinas de una empresa. ¿Cuáles son las palancas que realmente se pueden mover para ser más productivos? Y ojo, que todo empieza mucho antes de que la producción arranque. Un producto diseñado para ser fácil de fabricar ya es una gran victoria. A eso le sumamos materiales de buena calidad y máquinas que funcionen bien. Si los cimientos no son sólidos, es imposible construir algo eficiente encima. Ahora, pasemos al entorno. ¿Cómo está organizado el espacio de trabajo? ¿Los métodos son claros? Hasta cosas que parecen detalles como la iluminación o el control del ruido tienen un impacto gigante. Un flujo de trabajo bien pensado y un ambiente sano son cruciales. Y fíjense en el último punto. El equilibrio entre trabajo y descanso no es un lujo, es una necesidad. Y por supuesto llegamos al motor de todo, las personas. De nada sirve tener las mejores máquinas y los mejores procesos si el factor humano no está bien. La capacitación, el bienestar físico y mental, la motivación, estos no son temas blandos, son el núcleo de la productividad. Y si alguien necesita pruebas, aquí las tiene. Miren este dato de la Universidad de Warwick. Los trabajadores felices son un 12% más productivos. ¡Un 12%! Esto demuestra que invertir en el bienestar de la gente no es solo lo correcto, es también lo más inteligente desde el punto de vista del negocio. Y acaba otro dato igual de contundente. Invertir en formación tiene un retorno de la inversión clarísimo. Este estudio italiano lo cifra en un 11.5% de aumento en la productividad. De nuevo, la capacitación no es un gasto, es una palanca de crecimiento potentísimo. Bien, ya vimos lo que pasa puertas adentro de una empresa. Ahora vamos a alejar la cámara para entender por qué la productividad es un tema que nos importa a todos como sociedad. Esta tabla es simplemente espectacular. Miren la historia que cuenta. En el Reino Unido, en poco más de 200 años, las horas de trabajo se fueron a la mitad, de 62 a 30 por semana.
Pero, al mismo tiempo, la productividad por cada una de esas horas se multiplicó por más de 20. Es la prueba definitiva. Producimos muchísimo más trabajando mucho menos. Eso es el progreso. Claro, el miedo que siempre surge con este progreso es el del desempleo. Y es cierto, a corto plazo la automatización puede desplazar trabajos. Pero la historia nos muestra una tendencia muy clara. A largo plazo, los países más productivos no solo generan más riqueza, sino que suelen tener tasas de desempleo más bajas. Y por supuesto, la productividad no existe en una burbuja. Depende de un montón de factores externos, la economía del país, el comercio mundial, el nivel de competencia y un factor cada vez más crítico, el cambio climático, que ya está afectando la capacidad de trabajo en muchísimas regiones del planeta. Y esta cita nos lleva al desafío más grande de nuestra era. Los modelos económicos clásicos se crearon sin pensar en que los recursos del planeta son finitos. Hoy es imposible hablar de productividad sin hablar de sostenibilidad. Producir más y más a costa de nuestros recursos naturales ya no es una estrategia, es un callejón sin salida. Y con esta pregunta cerramos. En un planeta con límites, ¿qué significa realmente ser más productivos? Quizá el verdadero desafío ya no sea solo hacer más con menos, sino aprender a definir qué es lo que realmente necesitamos y cómo obtenerlo de una manera que garantice un futuro para todos. Ahí se las dejo, para seguir pensándola.